Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de los podcasts de Pablo Baglioni. Hoy vamos a estar con el doctor Sergio Raposeiras, quien es cardiólogo del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Presentó en el American College of Cardiology de fines de marzo el DAPA-TAVI Trial, el cual, como todos saben, es el primer estudio que se realizó de manera independiente y habla de la dapaglifosina luego del implante de una válvula percutánea. Es un placer para mí presentarlo, tenerlo en este episodio y espero que disfruten la presentación de este estudio. Hola a todos. Bueno, mi nombre es Sergio Raposeira, soy cardiólogo en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y os voy a presentar los resultados del estudio DAPA-TAVI. El estudio DAPA-TAVI es el primer ensayo clínico randomizado que evaluó el efecto de la dapaglifosina después del implante de una válvula aórtica transcatéter, de una TAVI, y es un estudio que tiene la peculiaridad de ser un estudio independiente de la industria farmacéutica, no estaba financiado por ningún laboratorio y estaba promocionado tanto por la Sociedad Española de Cardiología como por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de Madrid, el CENIC, contando con fondos de financiación basados en becas competitivas. El fondo de este estudio pues radica en que pues, la estenosis aórtica, todos sabemos que es una de las enfermedades valvulares más frecuentes en nuestro entorno. La TAVI ha cambiado el manejo que se hace de la estenosis aórtica, sin embargo, pues en la práctica clínica vemos que muchos pacientes reingresan por insuficiencia cardíaca, especialmente en el primer año después del implante de una TAVI, a pesar de que se soluciona en teoría el problema que tiene el paciente con el implante de la TAVI. Los inhibidores de SGLT2 mostraron beneficio en cuanto a reducir las tasas de insuficiencia cardíaca en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. De hecho, ese es el motivo por el que se recomiendan, tanto en las guías europeas como en las guías americanas, de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, los pacientes con insuficiencia cardíaca secundaria a una enfermedad valvular o que presentaron una intervención valvular reciente fueron excluidos de los ensayos clínicos con ISGLT2. Y a mayores, los pacientes con TAVI tienen una peculiaridad que suelen ser pacientes de edad avanzada. Y en los ensayos clínicos con ISGLT2, aquellos pacientes que tenían una edad superior a 80 años están claramente infrarrepresentados. Por tanto, pues nosotros necesitábamos evidencia sobre la eficacia y seguridad de los ISGLT2 en pacientes post-TAVI y también en pacientes de edad avanzada, ¿no? Con este fondo, pues nosotros desarrollamos el estudio de ADPA-TAVI, que es un estudio pragmático, muy pragmático, que siguió la normativa PRUP de un estudio prospectivo, randomizado, abierto para el investigador, es decir, los investigadores sabían con qué fármaco estaba tratado el paciente, pero ciego a la hora de adjudicación de los eventos, es decir, el comité que adjudicaba los eventos no sabía el tratamiento que tenía el paciente. En este estudio los pacientes se randomizaron uno a uno a recibir dapaglifosina o no dapaglifosina, es decir, no había placebo, era o recibías el fármaco o no recibías el fármaco, y ese fármaco se daba de forma precoz tras la TAVI, como mucho en los primeros 14 días post-TAVI. Los criterios de inclusión incluían pacientes con estenosis aórtica sometidos a TAVI que tenían un episodio, por lo menos un episodio de insuficiencia cardíaca previo a la TAVI, y a mayores uno de los siguientes criterios: o una FEBI menor del 40%, o diabetes, o una insuficiencia renal moderada con un filtrado entre 25 y 75. Y los criterios de exclusión, los principales criterios de exclusión, pues incluían pacientes que tenían alguna contraindicación para los inhibidores de SGLT2, pacientes que tenían una hipotensión marcada con tensiones menores de 150, pacientes que tenían una insuficiencia renal severa con filtrados por debajo de 25, o pacientes que tenían infecciones urinarias recurrentes o crónicas. El endpoint primario iba a ser el combinado de muerte por cualquier causa y empeoramiento de insuficiencia cardíaca. En este sentido hay que tener en cuenta que el empeoramiento de insuficiencia cardíaca fue definido como cualquier hospitalización por insuficiencia cardíaca o cualquier asistencia a urgencias por insuficiencia cardíaca que requiriese diuréticos intravenosos. Como endpoints secundarios, pues eran los componentes del endpoint primario de forma individual,
la muerte cardiovascular y el combinado de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Todos los eventos se evaluaron a los 3 meses y al año en todos los pacientes, y hay que decir que se randomizaron un total de 1.257 pacientes a lo largo de 39 centros de España entre enero de 2021 y diciembre de 2023. Aquí también conviene destacar que el tamaño muestral del estudio tuvo que ser ampliado debido a que se hizo un análisis interino 3 meses antes de que se finalizase el reclutamiento. Era un análisis que ya estaba previsto en el protocolo del estudio y se vio que en ese análisis, que era un análisis ciego, pues la tasa de eventos era más baja de la esperable, y esto hizo que hubiese que aumentar el tamaño muestral, que pasó de ser un tamaño muestral inicial de 1.020 pacientes a un tamaño muestral final de 1.257 pacientes. De estos pacientes totales, 620 fueron en el grupo de dapagliflozina, 637 en el grupo control, y un total de 30 pacientes fueron excluidos por problemas en la randomización, ya que no cumplían estrictamente los criterios de inclusión y exclusión. 4 pacientes se retiraron del estudio porque decidieron retirarse por su cuenta, ya que retiraron su consentimiento a participar, y un paciente fue perdido en el seguimiento, de tal forma que la población final del estudio estaba formada por 605 pacientes en el grupo de dapagliflozina y 617 pacientes en el grupo control. El tiempo medio o la mediana de tiempo desde la tabla a la randomización fue de 2 días, y es importante tener en cuenta que hubo una tasa de crossovers que no fue despreciable. En el grupo de dapagliflozina fue de un 17% y en el grupo control, en el grupo de no dapagliflozina, fue de un 7%. Las características basales de la población estaban bien balanceados entre los dos grupos, no había diferencias significativas, y aquí sí que es importante destacar que el estudio era un estudio muy pragmático que incluye pacientes de la vida real o muy parecidos a los pacientes de la vida real, con una edad media de 82 años. Fijaros que la edad media de los pacientes oscilaba entre 60 y 99 años, es decir, había algún paciente de 99 años. Más o menos la mitad de los pacientes eran mujeres. La tasa de diabetes era de un 43%, disfunción ventricular en un 17% y la mayoría de ellos presentaban algún grado de disfunción renal. En cuanto a los resultados, para el endpoint primario, que era el combinado de muerte y empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, ocurrió en 124 pacientes en el grupo control, que era un 20,1%, y en el grupo de dapagliflozina en 91 pacientes, que era un 15%. Esto pues, nos hacía que saliese una hazard ratio significativa de 0,72, es decir, había un 28% de reducción del endpoint primario con dapagliflozina. Cuando se hacía el análisis por protocolo, pues esos resultados se seguían manteniendo, incluso eran más significativos, la hazard ratio era más baja, de 0,67. Y interesante, pues los resultados se mantenían en los diferentes subgrupos, es decir, no había una interacción en los diferentes subgrupos para el efecto de la dapagliflozina, lo cual pues era bueno porque mostraba que los resultados eran consistentes en todos esos subgrupos preespecificados, incluyendo pacientes con y sin diabetes, pacientes con y sin disfunción ventricular y pacientes con y sin insuficiencia renal. En cuanto a los componentes del endpoint primario, pues nosotros no encontramos diferencias para la mortalidad por cualquier causa, pero sí para el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Hay que recordar que todos los eventos están evaluados a un año, el seguimiento de los pacientes fue únicamente un año, y en cuanto a ese empeoramiento de la insuficiencia cardíaca se veía que el beneficio era para ambos, para la hospitalización por insuficiencia cardíaca y las asistencias a urgencias por insuficiencia cardíaca. Para mortalidad cardiovascular los resultados no salieron significativos, ¿no? Aunque la hazard ratio era menor de 1, y para el combinado de muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca, pues aquí sí que los resultados fueron significativos. En cuanto a los eventos adversos, y esto es interesante, pues se vio que la tasa de infecciones geniturinarias era mayor en el grupo de pacientes tratados con dapagliflozina, y esto era a raíz de las infecciones genitales. No había diferencias en infecciones urinarias ni infecciones urinarias significativas que requiriesen ingreso, tampoco en las tasas de bacteriemia, ¿no?
Y luego el otro evento adverso que fue también superior en el grupo de dapagliflozina fue las tasas de hipotensión sintomática, que fueron mayores en los pacientes tratados con DAPA. Por tanto, como conclusión, ¿no?, entre los pacientes ancianos con estenosis aórtica sometidos a TAVI y alto riesgo de insuficiencia cardíaca, dapagliflozina mostró ser un fármaco seguro y que reducía la incidencia de muerte por cualquier causa o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Y a continuación, pues os dejamos con nuestro Astra musical, que es el Dapa Kuduro, que espero que os guste. Sergio, lo tuyo ha sido espectacular. Realmente estoy impresionado con el estudio, con toda la presentación que hicieron. Mil felicitaciones. Viva el tenis, viva la música que pusieron, que elegiste. Nos veremos seguramente en España pronto y los invito a seguir participando en los podcasts. Un abrazo grande a todos y nos vemos en el próximo episodio.